Hola chicos y chicas de tercer año, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana vamos a empezar a trabajar en encontrar respuestas sobre una pregunta que el ser humano se viene realizando desde las distintas culturas y desde hace muchísimo tiempo, que es sobre cómo se forman y transforman las cosas. Nosotros ya podemos decir, ya podemos hablar de materia, ese concepto que nos trae las ciencias naturales haciéndonos pensar a la naturaleza con espacios que están llenos y espacios que están vacíos. Los espacios llenos precisamente contienen materia en algunos de sus estados, sólido, líquido, gaseoso o plasmático. Muy bien, esta pregunta decíamos que la vienen realizando las distintas culturas y vienen encontrando distintas respuestas, distintas teorías, ¿sí? Este conjunto de ideas que nos permiten transformar, entender, explicar una realidad. La teoría atómica, entonces, que es la que vamos a estudiar nosotros desde las ciencias naturales, tiene su origen hace muchísimo tiempo y lo vamos a compartir en un texto que quiero que lean esta semana, allá por la antigua Grecia, antes de Cristo. Muy bien. Sin embargo, si tomamos otras culturas, por ejemplo las americanas, nos vamos a encontrar con explicaciones que tienen que ver con esta simbología, por ejemplo. Ustedes la pueden ver bien. Es una simbología de una cultura originaria americana, la mapuche. Y nos habla, bueno, entre otras cosas, de una forma de ver, una cosmovisión, una forma de ver la naturaleza que está vinculada con 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estas culturas, entendiendo así la naturaleza, pudieron llegar, entre otras cosas, a generar materiales como, y manejar muy bien materiales como la cerámica, ¿sí? Porque la cerámica, pensémoslo un momento, es el equilibrio entre estos 4 elementos. Contiene tierra, con agua, ¿sí? Para generar ese barro que permita moldear las figuras del material. Luego el aire que seca a esas piezas y luego el fuego que las cocina para poder tener la cerámica terminada, generando muchos instrumentos, utensilios que ellos utilizan, y también obras artísticas, ¿sí? Estaría bueno que investiguen algunas obras en cerámica de estas culturas y van a ver que es impresionante. Muy bien. Sin embargo, cuando hablábamos de la antigua Grecia, y que es en realidad el origen de estas teorías científicas, el origen de las ciencias nuestras, las que aprendemos en la escuela, las ciencias naturales, las ciencias sociales, tiene una raíz que nos lleva a Europa, a la antigua Grecia. Y ahí también se estaban haciendo estas preguntas y encontraban respuestas. Y entre ellas, una que fue muy importante y que fue retomada luego con el tiempo, fue la idea de que la materia, de que la naturaleza, está formada por átomos, pequeñas partículas muy muy pequeñitas, indivisibles, de ahí viene el nombre átomo, es decir, que no se puede dividir más, ¿sí? Yo a un cuerpo lo puedo dividir a la mitad, a esa mitad romperla en otra mitad, a esa mitad en otra mitad, y dividir, hasta que llega a un punto donde ya no se puede dividir más. Esa es la mínima unidad de la materia, ese es el átomo. Muy bien, son pequeños sistemas, ya vamos a ver que en realidad tienen partículas adentro, más pequeñas, las subatómicas. Bueno, y esos átomos los podemos clasificar también en elementos. Y la teoría atómica, la actual, la que ya fue retomada en la modernidad, ¿sí? La retoma John Dalton en Inglaterra, ahí lo van a leer en el texto, contempla no 4 elementos, sino que un par más, que son los que clasificamos acá, en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Son 120 y pico, 120, muy bien. Muchos, son unos cuantos, pero no se asusten, porque los podemos clasificar a todos estos en 2 grupos principales, 3 si se quiere.
los metales, los no metales y los gases nobles. Pero fundamentalmente los metales y los no metales, y si miramos más en profundidad la tabla periódica, nos vamos a encontrar que la gran mayoría son todos metales. ¿Sí? Hay una división que se da más o menos por acá en la tabla periódica, en este sector, y de acá para acá casi más del 70% de los elementos son metales. Entonces tenemos una cultura que desarrolló realmente un conocimiento sobre los metales muy elevado. Y sí, fíjense en Europa la cantidad de metales, los utensilios, las herramientas, la tecnología debida a ver la realidad a partir de estos componentes, los metálicos. Sí, entonces es claro y evidente que culturas que se basaban en esta forma de ver a la naturaleza iban a generar modificaciones distintas. Entonces, los conocimientos metálicos sobre los metales, la derivación en las teorías atómicas, nos generaron distintos conocimientos. Después derivaron de estudiar a los metales en poder desarrollar los conocimientos sobre los fenómenos eléctricos, ¿sí? En los cuales los metales son muy buenos conductores. Entonces, vamos a tener en la tabla periódica elementos clasificados y que nos permiten generar una transformación en la realidad muy importante, que es lo que vamos a empezar a indagar a partir de ahora. La teoría atómica generó transformaciones muy grandes en nuestro conocimiento sobre la naturaleza, en nuestra forma de transformar a la naturaleza. Ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir profundizando hasta qué cambios pudo producir el ser humano al entender la realidad de esta manera, ¿sí? Después vamos a poder discutir y a ver algunos cambios que nosotros consideramos que son positivos, otros no. Bueno, vamos a tener bastante para debatir, que eso está bueno. Como actividad para esta semana les voy a proponer que lean estas dos carillas que les envío, introductorias a esta temática, y que puedan clasificar en la tabla periódica. Yo esto se lo voy a escribir en una asignación acá en Edmodo, pero que puedan leer todos los elementos de la tabla. Les va a llevar un ratito, no se preocupen, no son demasiados. ¿Para qué quiero que los lean? Para que ustedes puedan retener cuáles son los elementos que ustedes conocen y los anoten. ¿Sí? No sé, leo acá que dice oxígeno, ¿lo conozco? Bien, lo anoto. Hago un listado con los que yo conozco. Leo uno, no sé, el molibdeno, no lo conozco, listo, lo paso de largo. Un listado con todos los elementos que conozco, y al lado ustedes me van a investigar dónde lo puedo encontrar. Yo les nombré uno, el oxígeno. ¿Me suena? Sí. ¿Dónde se encuentra? Atmósfera. En el óxido, en un metal que sufrió una corrosión. Perfecto. Ahí, ese es un ejemplo de los que ustedes tienen que hacer. Tienen que hacerlo con todos los elementos de la tabla. Entonces van a colocar metales, un listado con todos los metales que conocen. Al lado, ¿dónde se encuentran? No metales, un listado con los no metales que ustedes conocen o les suena. ¿Dónde se encuentran? Gases nobles o inertes, que son la última columnita de acá. Perdón, sí, de ahí. Gases nobles e inertes. ¿Cuáles son los que conocen y les suena y dónde se encuentran? Bueno, con esto los voy a dejar por esta semana. Muy bien las actividades sobre los fenómenos físicos y químicos que han realizado, que pudieron identificar en sus hogares. Ya les estuve mandando las devoluciones individuales. Bueno, la idea es que podamos seguir indagando por ahí, ver cuáles son los cambios, las transformaciones, cómo se forman, se transforman las cosas, y poder primero preguntarnos y después ir encontrando respuestas. Bueno, la teoría atómica nos va a aportar bastantes respuestas. Les mando un abrazo grande, espero que estén bien, que pasen un lindo fin de semana. Adiós, cariños.